Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Aquí está la parte 2, espero que les guste, me esmeré mucho en esta parte. Incluso si la redujera a la mitad, seguiría siendo larguísima. Debería haberla cortado, pero ¿qué se le va a hacer? En fin, disfruten del capítulo. XXXXXXXX. Capítulo 64, Sangre Negra. Sigue moviéndote, gritó Gianna. Tenemos elementales en los acantilados, advirtió Imaercia. Gianna miró fijamente hacia aquellos acantilados, incluso en la oscuridad de la noche, aún podía ver, y descubrió que estaban repletos de elementales. Rocas y escombros caían desde lo alto, algunos de ellos elementales que se arrojaban para aplastar a sus guerreros con sus cuerpos escarpados. Algunos de los suyos cayeron, ya fuera por golpes en la cabeza o aplastados directamente bajo los cuerpos de los elementales que caían. Incluso con esta amenaza desde arriba, era, con mucho, la menor de las preocupaciones de Gianna, bastaba con mirar hacia atrás para descubrir la mayor amenaza que se abalanzaba sobre ellos. El ejército de elementales que los perseguía seguía aumentando en número con cada metro que avanzaban por aquel laberinto de valles y grietas. Se abrieron paso a través de Maraudon, luchando contra los elementales y las demás criaturas malignas que acechaban en aquellos lugares oscuros. Desde espíritus incorpóreos de centauros hasta demonios atraídos por esta oscura guarida del mal, tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos. Sin embargo, albergaban la esperanza de que, al llegar a la superficie, encontrarían el cielo sobre sus cabezas y una forma de orientarse sin perderse. Pero ese sueño se había desvanecido al enfrentarse a la cruda realidad de la situación, pues la montaña que habían recorrido días atrás había cambiado drásticamente. Cada grieta y desfiladero que atravesaban era de reciente formación, nuevo y en constante transformación a cada minuto, a medida que el terreno se elevaba y descendía, creando nuevas cordilleras y valles más profundos. Habían escapado de un oscuro agujero en el suelo y se encontraron perdidos en un laberinto de paredes y fisuras que cambiaban constantemente. Para colmo, un ejército de elementales emergía de cualquier agujero y los atacaba a cada paso. Hostiles a la derecha. Gianna siguió a sus corredores, mirando solo a la derecha para confirmar su advertencia. Un pequeño ejército de elementales de tierra cargaba por aquel paso, justo delante de ellos. Otra fuerza formidable que tendrían pisándoles los talones en los próximos instantes. Tal Dara. Cierra el paso tras nosotros, ordenó Gianna. El archidruida obedeció rápidamente, sacando varias semillas de su bolsa y arrojándolas al suelo mientras corría. Un instante después, con un leve murmullo, brotaron de la tierra, grandes y gruesas enredaderas verdes se extendieron y se clavaron en los muros de piedra. Se formó una barrera natural de enredaderas que impidió a los elementales perseguirlas. Pero sabía que esa barrera solo les ofrecería un breve respiro, la experiencia previa había demostrado que lograrían atravesarla o encontrarían otra forma de rodearla. Estas montañas estaban repletas de espíritus, y bloquear un camino no detendría a los cientos que avanzaban por otro sendero. Era solo cuestión de tiempo antes de que los acorralaran o los alcanzaran, y entonces tendrían que luchar. Pero dudaba que sobrevivieran a un enfrentamiento prolongado con los elementales. A veces desearía que Ichigo estuviera aquí, un Getsuga o simplemente su cabeza dura nos ayudaría a salir adelante, pensó Gianna. ¿Qué haremos cuando lleguemos al espacio abierto?, exclamó Karen. Seguiremos atrapados en medio de la nada. Ojalá que no sea así. Antes de partir de Azor-Rather, envié a Anaesia con órdenes a Punta Nigel para ver si podían retomar el cementerio Kodo. Si han recuperado puesto caminante fantasma, quizás tengamos la oportunidad de mantener la montaña y buscar refugio. Gianna sabía que, si bien las fuerzas que había reunido en Azor-Rather no constituían la mayor parte del ejército que había convocado desde Stonetalon, y aunque contaba con la ayuda del maestro Tal Dara, la maestra Santenala Yalanath y la anciana Saretna de la cima de Stonetalon, había otro al que debía recurrir. Se trataba del comandante militar de todas las fuerzas en la región montañosa, Lord Falomir. Aunque no se había reunido con él, le dijeron que había llegado solo unas horas después de Tal Dara. Si estaba allí, había esperanza. Con las tormentas creadas por Karen con el obelisco de Elune, los elementales habrían sido expulsados de toda la región,
lo que les habría dado a su gente la oportunidad que necesitaban para establecer una base y sellar la montaña. Ella simplemente rezaba para que él pudiera llegar lo suficientemente rápido como para establecer las defensas. ¿Y si no lo hiciera? Preguntó Karen, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Entonces no tenía sentido responder a esa pregunta, todos sabían que si no encontraban refugio pronto, morirían. Lord Fallomer no nos fallará, respondió el anciano Saretna, sin querer que las dudas nublaran sus mentes. Piensen solo en escapar de este lugar y en nada más. Los corredores doblaron la esquina antes de detenerse, se giraron para mirar en la otra dirección y luego regresar rápidamente al grupo. Elementales. Ambos bandos se acercan. Prepárense para el combate, ordenó Gianna, sacando una flecha y marcándola. Al llegar al cruce de caminos, se encontraron con los elementales, una gran horda de criaturas rocosas que atacaron en masa. Pero Myrne y algunos guerreros leales les hicieron frente, su gran tamaño y fuerza eran suficientes para enfrentarse a estos espíritus de piedra. Sin embargo, su número lo superaba ampliamente, no sería la fuerza lo que les daría la victoria, sino la superioridad numérica. Ábranse paso luchando. Si resistimos, seremos derrotados, gritó Myrne, dándose cuenta rápidamente de que no podían ganar. A la derecha, ordenó Gianna, dirigiendo sus fuerzas a escapar por el camino de menor resistencia. Tal Dara. Saretna. Karen. Ya saben qué hacer. Con los poderes que poseían, arrasaron con los elementales, fusionando magia arcana y natural para derrotar a sus enemigos y abrirse paso. Myrne y sus guerreros, ahora reducidos a un puñado, les dieron la oportunidad que necesitaban para cruzar el paso y luego lo siguieron. Como antes, Tal Dara selló el camino tras ellos, haciendo brotar raíces del suelo que se incrustaron en las paredes para impedir que nadie lo siguiera. Aquella escaramuza les había costado vidas, y a estas alturas ya no les quedaban hombres que perder. Pero parecía que iban a sacrificar a los pocos que les quedaban, pues otra oleada de elementales avanzaba por el camino que habían sellado. Centinelas al frente, ordenó Gianna, formando una línea de fuego. Que cada disparo cuente. Detrás de ellos, Myrne, Karen, Saretna y Tal Dara embulleron sus flechas con su poder y encantamientos, dándoles la fuerza necesaria para enfrentarse a estos elementales. Las flechas fueron lanzadas con precisión, sin fallar ni un solo disparo. Si bien algunas explotaron al impactar o interrumpieron la conexión de los espíritus con sus cuerpos rocosos, las que fueron alcanzadas cayeron al suelo como escombros. Segunda descarga, ordenó Gianna, sacando otra flecha. Solo le quedaban 4, pero estaba segura de haber visto a algunos de sus centinelas tomando las flechas de los carcajes de los guerreros que estaban a su lado. Probablemente sería la última vez que podrían usar sus arcos, solo esperaba que no fuera allí donde se desperdiciaran. Prepárense para la carga, gritó Myrne, alzando su maza y golpeándola contra su escudo. Sus camaradas rugieron, resonando gritos de batalla y alaridos silenciosos mientras se preparaban para el combate cuerpo a cuerpo. Cuando Gianna ordenó que se desatara la segunda andanada, avanzaron, cargando de frente contra la ola elemental y deteniéndola. Desenvainando su propia espada, lo siguió, y sus centinelas la siguieron de cerca, aportando su destreza a la batalla. Fue una escaramuza rápida, algo que Gianna agradeció. Tenían mucho terreno que cubrir, y los elementales lo invadían poco a poco. Solo esperaba que la dirección errática que tomaban los alejara de la montaña en lugar de adentrarse más en ella. Sigan moviéndose, ordenó Gianna. Corrieron de nuevo, sin tiempo para respirar ni descansar. Gianna tomó la delantera, corriendo junto a una de sus compañeras centinelas, la otra corredora había caído y ahora ella lideraría la huida. Se les presentaba un camino tras otro y siempre se veían obligadas a elegir el más fácil, aunque algunas opciones no siempre eran las mejores. Se toparon con callejones sin salida, trampas e incluso, en un caso, estuvieron a punto de dar la vuelta antes de regresar. Era desconcertante cómo se habían perdido tanto, pero la razón era obvia. Últimamente habían sentido temblores, a lo lejos se oían estruendos y el crujir de piedras. Era evidente que la montaña seguía siendo remodelada por las energías descontroladas liberadas por la brecha. Cualquier camino que tomaran los llevaría a lo desconocido, incluso si descendían más por la montaña, no tenían ni idea de si se acercaban a una salida.
Estaban realmente atrapados. Manténganse juntos, gritó Gianna. Karen, ¿puedes abrir un portal aquí? No podían seguir huyendo sin saber a dónde los conducían. Podría ser su escape o su tumba, ella no podía arriesgarse. Si bien la idea de un portal siempre se había mencionado, existía un problema, la interferencia. No. Hay demasiada energía en la atmósfera, el aire está debilitando mis poderes, gritó el mago. Con el ceño fruncido, Gianna se giró y dirigió a sus tropas hacia adelante, debían seguir avanzando o los temblores y movimientos de la tierra les costarían la vida. O, en el peor de los casos, los atraparían para que los elementales los encontraran. Pero con cada movimiento, tendrían que luchar para encontrar una nueva forma de bajar de la montaña. Tenemos que llegar a un terreno más elevado, exclamó Mairne. Busquen un camino y vean dónde estamos. No hay tiempo, respondió Gianna. Ni siquiera sabemos si nos dirigimos hacia el cementerio. Por lo que sabemos, podríamos estar yendo hacia el océano, gritó Taldara. No podían negarlo, pero si se quedaban demasiado tiempo en un mismo lugar, seguramente los encontrarían y los rodearían. Aunque argumentaban que debían seguir corriendo, si se detenían corrían el riesgo de ser descubiertos y de que todos los elementales de la montaña los persiguieran. Pero su siguiente preocupación era toparse con los elementales. Se detuvieron en seco cuando una sección de la pared del cañón se derrumbó frente a ella, la roca y el polvo los cegaron por un instante. Sin embargo, sus oídos y sus pies les alertaron de una amenaza, por el gemido gutural y el estruendo de sus pasos que sacudieron la tierra, supieron que un elemental era el responsable. Un enorme y torpe gigante de tierra apareció ante ellos, se giró lentamente y los miró fijamente con ojos de rubí. Gianna lanzó una maldición antes de retroceder rápidamente, sacó sus dos últimas flechas y las preparó. Un rápido llamado a Karen y las puntas de sus flechas se encantaron, vibrando con las energías arcanas de un poderoso hechizo. Dieron en el blanco, ambos golpes impactando al elemental en la cara, y uno de ellos logró sacarle un ojo. El gigante se tambaleó, aullando un gemido gutural bajo antes de avanzar tambaleándose e intentar golpear a ciegas a lo que lo había atacado. Gianna saltó a un lado, rodó y esquivó el enorme puño que casi la alcanza. Enfrentarse a algo así no era lo más conveniente para su grupo, quedaban muy pocos, y luchar contra esa bestia podría significar su fin. Pero, ¿qué otra opción tenían? Necesitaban luchar si querían escapar. Prepárense, gritó Gianna. Desenvainaron sus armas y se prepararon para el siguiente movimiento del elemental. Este avanzó tambaleándose, con una mano aún sujetando la cuenca donde antes estaban sus ojos, mientras miraba fijamente con el único que le quedaba. Soltó un bramido y cargó, sus pies hacían temblar y agrietar el suelo con cada paso. Sin embargo, su carga se detuvo bruscamente cuando una ráfaga de relámpagos y proyectiles arcanos impactó en su espalda. Se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas, mientras los defensores observaban sorprendidos el giro inesperado. Se quedaron atónitos al ver una enorme bola de fuego descender del cielo y estrellarse contra la espalda del elemental. La explosión de fuego y roca lo destrozó por completo, dejando tras de sí un campo de llamas frente al grupo. Gianna se giró para mirar a su grupo y descubrió que los únicos que posiblemente fueran responsables de semejante hazaña mágica también parecían sorprendidos. Pero incluso si fueran los únicos capaces de provocar tal terror, ninguno tenía el poder para ejecutar un hechizo o una ráfaga de ataques de tal magnitud. Era cierto, pues alguien más había venido y se había encargado del elemental. Pronto aparecieron esos individuos, una ola de hielo extinguió las llamas y les permitió avanzar ilesos. Era un grupo numeroso, varias docenas de individuos de distinto tamaño y complexión que avanzaban lentamente, liderados por una sola mujer. «Señorita Proudmoore», exclamó Karen, sorprendida. Gianna la reconoció incluso antes de la exclamación de sorpresa de la joven maga, fue ese grito el que la sacó de su estupor. La reina de Teramore dio un paso al frente, ataviada con sus habituales ropas blancas y su larga capa púrpura. Pero lo más sorprendente fue la compañía que traía consigo, pues no solo había centinelas y magos, sino también un gran contingente de valientes Tauren. Reconoció a algunas personas, probablemente los líderes de estos pequeños grupos, su segunda al mando, Anaesia, Trebos, la mano derecha de Jaina, y el archidruida Amuul Runetotem.
Jamás imaginó verlos a los tres allí, y menos aún liderados por Jaina Pramor. Gianna, gracias a la luz que te encontramos. Han pasado horas desde la última vez que te vimos, dijo Jaina, acercándose para saludar a los supervivientes. ¿Qué pasó? Las cosas no salieron según lo planeado, respondió Gianna, volviendo la mirada hacia su grupo. ¿Cómo nos encontraron? Podíamos verte desde la parte baja de la montaña, todos esos hechizos que lanzabas llamaron nuestra atención. Llevamos horas buscándote. Jaina observó al grupo, recorriendo con la mirada a cada uno de ellos, y rápidamente notó la ausencia de dos personas. El hecho de no ver a esos dos en el grupo, de quienes sospechaba que eran los únicos supervivientes de aquella excursión, reflejaba la gravedad de la situación. ¿Son estos guerreros los únicos que quedan? Preguntó Jaina en voz baja, preguntándose si siquiera era pertinente preguntar. Sí, somos lo que queda de la fuerza principal, respondió Gianna. Antes de que pudieran pronunciar palabra alguna, fueron atacados. Otra oleada de elementales se acercó por detrás. Gianna ordenó a sus guerreros que se prepararan para la batalla, mientras que los refuerzos de Jaina se acercaban para brindar apoyo. Los centinelas frescos proporcionaron provisiones a sus compañeros exhaustos y sin munición, mientras que los valientes Tauren apoyaban a los guerreros de la horda. Tenemos que seguir moviéndonos. Los elementales nos superan en número por miles, exclamó Gianna, sacando una flecha nueva de un carcaj y colocándola en la muesca. Acércate, ordenó Jaina, canalizando ya grandes energías mágicas hacia sus manos. Un enorme círculo mágico apareció bajo sus pies, las energías mágicas dentro del círculo se movían y formaban diferentes patrones y escritura rúnica. Lentamente, construyó un gran sello en el suelo, cuyo propósito era fácilmente reconocible para Karen. Un sello de teletransportación masiva. Pero la interferencia, dijo Karen en voz alta. Solo necesitamos crear el círculo y resistir la interferencia, respondió Jaina, esforzándose al máximo para combatir la resistencia de la energía espiritual. Necesito tiempo para construir el círculo y ayudar a Trevos a contener las energías salvajes que me rodean. Karen, ven a mí, gritó Trevos, añadiendo ya sus propias energías al anillo exterior del sello. Vertieron sus energías en el círculo exterior y crearon una cúpula de energía alrededor de Jaina, lo que le permitió canalizar el hechizo sin tener que luchar contra las densas fuerzas espirituales que la rodeaban. Retrocedan hasta el sello mágico, ordenó Mairne. Poco a poco obedecieron, confiando en los centinelas y en los guerreros con inclinación mágica para que se encargaran de los elementales a distancia mientras terminaban los hechizos. Mantengan la presión, protejan a Lady Pramor, gritó Trevos, canalizando sus propias energías hacia el escudo que rodeaba a su pequeño ejército. Lucharon en un círculo cerrado, blandiendo y lanzando cualquier arma o hechizo que tuvieran a mano contra el enemigo que intentara traspasar la barrera. Así continuaron durante un minuto, hasta que, en una brillante demostración de maestría arcana, Jaina finalizó el hechizo y cerró el círculo. Ya está. Agárrense todos, gritó Jaina. Tuvieron un instante para prepararse, disparando la última flecha o hechizo antes de ser envueltos en un brillante destello de luz. Transcurrió medio segundo antes de que fueran transportados a otro lugar. Gianna parpadeó para quitarse las manchas de los ojos, respiró hondo varias veces y miró a su alrededor con nerviosismo. El lugar desconocido la preocupó solo por un momento, hasta que se percató de los huesos de codo y las rocas familiares que lo rodeaban. Sin embargo, notó que entre esos huesos había estructuras, todas reconocibles como tiendas de campaña y construcciones utilizadas tanto por su pueblo como por los humanos. Pero lo más llamativo eran las chozas utilizadas por los Tauren, grandes tiendas de campaña hechas de piel de codo. Jaina, has regresado. Gianna se volvió hacia quien hablaba y, para su sorpresa, descubrió que era un Tauren, uno de gran tamaño. El enorme Tauren era más alto que la mayoría, casi 2,5 metros de altura, y era corpulento y robusto. Su pelaje era de color marrón oscuro con manchas blancas en el pecho, y vestía una armadura de batalla decorada, propia del pueblo Tauren, hecha de plumas y cuero. Sin embargo, no fue la armadura lo que la sorprendió, sino que simplemente lo distinguía de sus compañeros de clan. Este Tauren era Vaine Pezuña de Sangre, hijo de Cairne Pezuña de Sangre y líder de las tribus Tauren Unidas de Kalindor.
Ver al hijo del gran jefe fue una enorme sorpresa para la comandante Centinela. ¿Había venido por orden de Amul Runetotem? Mairne dio un paso al frente y estrechó sus brazos con el único hijo del líder del pueblo Tauren, intercambiaron un breve saludo en su lengua materna antes de que él volviera a mirar a Jaina. Veo que encontraste a los que estaban atrapados en la montaña, afirmó Vaine. Sí, era Yeana y sus fuerzas, tal como sospechaba, dijo Jaina, volviéndose hacia el grupo que había rescatado. O lo que queda de ellos. ¿De verdad son todos los que quedan? Sí, Lady Pramor, somos las únicas que quedamos, respondió Yeana. ¿Entonces la brecha sigue abierta? Preguntó Jaina. Sí, el corazón de Veles que esperábamos usar para sellar la brecha no era lo suficientemente poderoso. No teníamos otra forma de sellar la montaña y detener esta invasión, respondió Yeana. Entonces será mejor que nos preparemos para otro ataque, dijo Vaine, dándose la vuelta y alejándose. Vamos, debemos informar a los demás de esto, el tiempo apremia. Yeana lo observó mientras se alejaba, seguido por Mairne y Amul, dirigiéndose hacia el borde del cementerio y hacia la montaña. De nuevo, su mirada recorrió el campamento que se había instalado dentro del cementerio Kodo, y el hecho de que se trataba de una mezcla de pabellones humanos, elfos y Tauren. ¿Qué es esto?, dijo Yeana, antes de volverse finalmente hacia la única persona a la que deseaba preguntar con urgencia. Señora Jaina, ¿por qué está aquí? ¿Cuándo llegó? Vine aquí para brindar apoyo y contener esta invasión elemental. Después de que Lorena regresó a Teramore y nos informó de la situación, decidí movilizar todas las fuerzas posibles para que vinieran aquí, dijo Jaina. Llegamos hace más de 2 días, pero no estábamos solos. Tras pasar entre 2 riscos que rodeaban el cementerio, ascendieron una ligera pendiente hasta llegar a terreno abierto. Donde el cementerio estaba cubierto de huesos y tiendas de campaña, el campo que se extendía ante ellos estaba repleto de construcciones de piedra y madera. Toscas torres de madera y piedra, junto con grandes barricadas y muros que se extendían kilómetros a lo largo de las llanuras grises que tenían delante. Cientos de hombres defendían estas posiciones, humanos y enanos de Teramore, junto con centinelas de Feralas y Stonetalon, además de guerreros de la Horda, en su mayoría Tauren. Todos se movían de un lado a otro de las barricadas, combatiendo a los elementales y manteniendo las defensas. Pero no fuimos los únicos en venir aquí. Tras reunirnos con Sandris y sus fuerzas y contactar con los de Punta Nigel, organizamos un asalto para asegurar el cementerio Kodo, dijo Jaina, observando el campo de batalla. Pero encontramos un aliado en los Tauren, que vinieron con su propio ejército para combatir esta amenaza. Uniendo fuerzas con ellos, recuperamos el cementerio y creamos esta posición estratégica para contener a los elementales. Parece que Amul nos echó una mano, reuniendo a las tribus para que nos ayudaran, dijo Yeana, sonriendo y negando con la cabeza. Sí, pero incluso con nuestras fuerzas unidas, nos costó mucho contener a los elementales. No fue hasta que llegaron las tormentas y los ahuyentaron que pudimos establecer defensas adecuadas, relató Jaina. Se dio la vuelta y los condujo colina arriba, hasta uno de los riscos, desde donde se podía contemplar una amplia vista panorámica de los alrededores, entre ellos y el monte Maraudine. Cuando Anaesia llegó con sus fuerzas, nos alegramos de saber que finalmente habías entrado en la montaña, pero si lo que dices es cierto, entonces podríamos estar al borde del colapso, declaró Jaina con gravedad. La tensión ya es alta, esta noticia no le sentará bien a los demás líderes. Yeana miró hacia adelante y vio a un grupo de personas de pie bajo una gran carpa, iluminada por más de una docena de antorchas y una gran hoguera. Reconoció muchos rostros a primera vista y rápidamente dedujo que cada uno de los presentes eran líderes de los diferentes destacamentos o representantes de las distintas tribus y fuerzas allí reunidas. Reconoció al maestro de la espada Dracaro Loneslayer y a su segundo al mando, Murauro, que conversaba con Mairne y Ben Bloodhoff. Sierra Esquichacer, jefe de la tribu Esquichacer y antiguo aliado que participó en la batalla de Dire Maul, también estaba presente, conversando con varios delegados tribales. Yeana reconoció al menos a otras 6 tribus presentes, entre las que destacaban Thunderon, Rajetotem y Danstrider. Todos hablaban con Vaine, quien parecía estar dando órdenes a sus compañeros de clan y preparándolos. Aunque habían reunido una gran fuerza, más de la mitad de los presentes pertenecían a su propia gente y a sus aliados. Pand,
La coronel Lorena, el capitán Pentigast, el guardián Marandis y la centinela Helenet eran solo algunos de los rostros familiares que reconoció. Pero fueron dos individuos, inmersos en una profunda conversación, los que captaron su atención. El elfo de cabello azul pálido con un bastón de roble le resultaba familiar, sin duda era un druida. Sin embargo, en lugar de vestir solo pieles de animales, llevaba armadura y metal, una mezcla entre druida y guerrero. Sabía que era Lord Falomir, el líder de los protectores de Stonetalon. Mientras que a su lado estaba el conocido general centinela de cabello azul con el que Gianna había servido durante milenios. General Sandris, dijo Gianna, exhalando un suspiro de alivio al verla en el campo de batalla. Gianna, me alegra verte bien, la saludó su comandante, asintiendo una vez más hacia su segunda al mando. Jaina, parece que tuviste éxito. Gracias por rescatarlos. No hace falta que me den las gracias, pero a pesar del rescate, tenemos malas noticias, dijo Jaina, volviéndose hacia Gianna y haciéndole señas para que se acercara. Todas las miradas se dirigieron hacia la única centinela, escudriñándola mientras permanecía inmóvil y devolvía las miradas a muchas de ellas. Necesitamos saber qué está pasando. Los elementales se están volviendo más audaces, su ofensiva está cobrando impulso y no podemos resistir para siempre, dijo Sandris. Gianna se recompuso rápidamente antes de relatar la historia a todos los presentes. La misión fue un fracaso, respondió Gianna, detallando lo sucedido en las cavernas subterráneas. Relató su aterrizaje y su audaz batalla a través de las cavernas hasta llegar a la bóveda y llevar el corazón al dispositivo. Pero cuando llegó el momento de revelar la terrible verdad, que el corazón ya no era capaz de alimentar la máquina ni de contener la brecha, sus palabras se tiñeron de una tristeza que se extendió a quienes la escuchaban. La noticia pareció contagiarle su preocupación, pues el corazón era su única y mejor oportunidad para detener el caos. Si esta brecha no se puede sellar mediante el dispositivo, tendremos que entrar en la montaña y destruir la fuente, la princesa Teradras, dijo Vaine, y algunos estuvieron de acuerdo con su afirmación. Por fin algo que se basa en el sentido común, dijo Drakara. Gianna también lo pensaría, ahora era su única opción. No tenían otra forma de sellar la brecha que no fuera matando a quien la había provocado. Habían perdido mucho tiempo intentando detenerla sin tener que luchar, y ahora no les quedaba más remedio que dedicar más fuerzas a entrar en la montaña y acabar con ella. Yo sería el primero en estar de acuerdo con un ataque, pero enfrentarme a un elemental de su calibre sería un suicidio, afirmó Lord Falomir, meneando la cabeza. No poseemos el poder para igualar el de esta princesa elemental, especialmente con un ejército a su disposición. No podemos permanecer impasibles mientras esta calamidad sigue haciendo estragos, hay que detenerla antes de que todo esté perdido, dijo Vaine. Si es necesario, guiaré a mis propios guerreros a través de esto. Nuestras fuerzas apenas pueden contener al enemigo, si se llevan a sus tropas, seremos arrollados en una hora, dijo Lorena. Quizás no tengamos que recurrir a medidas tan drásticas, quizás solo tengamos que esperar y ver qué sucede, dijo Mairne, con una calma que contrastaba con la de los demás mientras observaba el campo de batalla. ¿Gran chamán? Preguntó Vaine, buscando en el anciano Tauren la comprensión de sus palabras. ¿Acaso ninguno de ustedes lo percibe? ¿Las ondas que recorren la tierra y el aire? Se libra una batalla bajo nuestros pies entre dos poderosos seres espirituales, respondió Mairne. Uno es Teradras, y el otro es el joven humano que alberga un gran poder en su interior. ¿Gran poder? Preguntó Sandris, alzando una ceja antes de que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Te refieres a Ichigo? Cuando Mairne se giró y asintió brevemente hacia el general Centinela, Sandris se volvió hacia Gianna y la miró. Quería una explicación, y la quería ahora. ¿Dónde está Ichigo? Disculpe, general. Ichigo se adentró más en Maraudon después de que Vele se revelara ante nosotros, su intención era ir a enfrentarse a Teradras. Solo, respondió Gianna, con cierta reticencia a pronunciar esas palabras. ¿Y lo dejaste? Preguntó Jaina. No tiene ninguna posibilidad contra una elemental tan poderosa como ella, ni siquiera puede usar su banca y sin matarse. No pude hacer nada para disuadirlo, estaba decidido a irse y no tenía hombres para perseguirlo.
Aún así, creo que es nuestra mejor opción ahora mismo, dijo Gianna, aunque muchos de los que se encontraban en el puesto de mando no parecían compartir la confianza de los Spirit. ¿Un solo humano? ¿Enfrentándose a los horrores que acechan en la montaña y a un poderoso elemental? No confiaría en algo condenado al fracaso. Pero, Mairne, ¿dices que tendrá éxito? Preguntó Vaine, mirando a Mairne. ¿Confías en que este chico traerá la victoria a pesar de que todo está en su contra y en la nuestra? Vaine no era ningún tonto, sabía que el viejo chamán era sabio para su edad, y algunos decían que incluso más que su padre. Pero oírle hablar como si ese joven humano pudiera hacer lo que solo un ejército podía hacer le parecía ridículo. Aunque ustedes no lo hayan visto ni sentido como yo, muchos aquí sí, y todos saben, al igual que yo, que él dista mucho de ser un mortal normal, respondió Mairne, recorriendo con la mirada los numerosos rostros presentes. Solo deseo esperar y ver, pronto lo sabremos. Lo único que debemos hacer es esperar. ¿Creerías que un simple humano podría acabar con esto?, gruñó Dracada, mostrando poco agrado ante la perspectiva de que un humano recibiera la gloria. Por supuesto, y tú también lo creerás, al igual que todos los demás aquí, respondió Mairne, girándose y contemplando el campo de batalla. Guerreros de diversas razas se enfrentaron a elementales, pero no todos los motivos de su presencia allí eran iguales. Su gente había venido no solo para unirse a las armas y vengarse de quien destruyó esta tierra hace más de 1000 años, quien creó un gran enemigo que los convirtió en perseguidos en sus propias tierras. Estas razones eran insignificantes, en realidad, la verdadera causa radicaba en quien había pedido ayuda. El honor exigía que respondieran, pues sus palabras y las de Amul Runetotem no fueron lo único que convenció a estos jefes de enviar a sus guerreros a la batalla. Fue quien lo sugirió, quien propuso la idea de convocar a todos los que pudieran acudir en su ayuda. Teramores siempre ha sido un aliado de la Horda, aunque algunos digan lo contrario, pero ni siquiera ellos gozaban del mismo respeto que un individuo en particular. Un humano se había ganado el respeto del pueblo Tauren por sus acciones. Si bien su nombre no era muy conocido ni sus motivaciones claras, era reconocido y respetado por lo que había hecho en nombre de su pueblo. El clan Barsong había intentado demonizarlo, pero las palabras de Sierra Scacheser y su clan habían disipado esos rumores escandalosos. El pueblo Tauren solo respetaba a quienes les habían demostrado su valía, y él había ido más allá. Shadirast y Diren Maul fueron solo 2 ejemplos de su honor, preservó el honor de su pueblo y salvó al jefe de un clan arriesgando su propia vida. Se habló mucho de sus hazañas, y aunque Teramores se atribuye gran parte del mérito, muchos sintieron que era hora de recompensarlo. Sierra había sido quien respondió al llamado, reuniendo a todas las tribus de Feralas y 1000 agujas para la batalla, en agradecimiento al muchacho que la había salvado. Si bien las palabras de Amul, transmitidas por él mismo al gran jefe, habían bastado para convencer a su sabio líder de que debían marchar contra este enemigo y proteger sus tierras, Mairne sospechaba que lo que impulsó al gran jefe a actuar fue el rumor de que Ichigo había hecho esta petición. Ahora era el momento de ver qué tipo de milagros podía obrar el muchacho. Había logrado unir a aquellos divididos por el odio y las animosidades milenarias. ¿Podría acaso resolver este conflicto y cataclismo con tan solo su espada? Solo es un niño, dijo Jaina, aunque sabía mejor que nadie lo que realmente era. Ichigo seguía siendo un adolescente impulsivo y, al saber que se adentraba en esos oscuros abismos, le resultaba inquietante. Sí, pero eso no significa que no pueda sorprendernos, respondió Mairne. XXXXXXXXXXXXXXX. La tumba de Saetar. El estruendo resonaba en el cañón, metal contra piedra, el fragor de la batalla era tan intenso que costaba creer que se tratara simplemente de un duelo entre 2 adversarios. Sin embargo, estos 2 seres luchaban con un poder que trascendía el de los mortales comunes, semejantes a dioses por la magnitud de sus poderes. Y lo estaban desatando todo unos contra otros. Teradra se tambaleó, un nuevo aullido escapó de sus labios rotos, e Ichigo no la dejó retroceder mucho. Saltó hacia adelante y apuntó directamente a su rostro deformado, ella intentó defenderse con sus 2 dagas. Las 2 armas de granito se hicieron añicos al contacto con su bankai, estallando en miles de fragmentos que cayeron sobre los 2 luchadores. La espada de Ichigo continuó su descenso, abriendo una profunda herida en el ojo y la mejilla izquierdas de la princesa. Ella volvió a aullar,
pero él no le dio ni un instante para gritar y agarrarse la herida. No podía frenar su ofensiva, si ella tenía un segundo para contraatacar, sería su perdición. Ichigo observó su estómago, una imagen retorcida de su enorme abdomen abierto y desgarrado. Pronto se convertiría en una herida grave que dejaría a la princesa de rodillas. Decidió que así fuera, golpeando con todas sus fuerzas la profunda grieta que ya se encontraba a lo largo del costado de su abdomen. Una explosión de piedras y rocas salió disparada del punto de impacto y Teradras lanzó otro aullido. ¿Te atreves? Te haré sufrir. Por cada ofensa que me hayas infligido, te... Cállate, rugió Ichigo. Sus palabras resonaron con el filo silenciador de su espada. Una oleada de energía espiritual salió disparada de su segundo golpe y alcanzó a Teradras justo en el pecho, haciéndola caer hacia atrás. Ella alzó la mano y se llevó la mano a la herida. Ichigo notó la sustancia oscura que parecía sangrar de la grieta, la misma sustancia que también vio coagulada en el costado de su abdomen. Ichigo se volvió más audaz al saber que sus golpes no solo la dañaban, sino que parecían hacerla sangrar. Con la espada en alto, imbuyéndola de poder, se lanzó al ataque. Ella intentó golpearlo, pero su puño fue partido por la mitad cuando él pasó a su lado. No me derribará ningún perro callejero, gritó Teradras. No te voy a dar opción al respecto, respondió Ichigo. Saltando, atacó con un tajo el costado de su rostro, que ya había quedado desfigurado por sus ataques anteriores. La piedra fue fácil de cortar, su nariz y ceja izquierda fueron arrancadas de su cara, dejando ahora la mayor parte de su lado izquierdo como una hendidura hueca. Le arrancó la frente de una patada y planeó lanzar otro Getsuga, con la esperanza de remodelar el lado derecho esta vez. Su ataque se vio interrumpido prematuramente cuando fue derribado con fuerza al suelo. Ichigo gruñó al sentir la gravedad arrastrándolo hacia abajo, pero esta vez logró resistir la fuerza lo suficiente como para ponerse de pie. Ichigo alzó la vista y vio a Teradras avanzando, alzando una mano y convocando a la tierra para que formara una nueva daga. No voy a seguir jugando contigo, gritó Teradras. Con una mano sujetando su rostro aún desmoronado, levantó el brazo trasero, daga en mano, y apuñaló hacia el sustituto. Ichigo lo vio venir, pero no le preocupó mientras observaba cómo la gran punta dentada se acercaba a su cabeza. Solo cuando estaba a centímetros de golpearlo reaccionó, desplazándose hacia un lado con una explosión de velocidad. El zumpo no lo sacaría del campo de batalla, pero lo alejaría del peligro y lo pondría en posición de escapar. Con un esfuerzo sobrehumano, clavó a Tensa Sangetsu en la daga y se ancló a ella. Cuando Teradras la liberó, fue arrastrado con ella. Libre del campo de fuerza, saltó de la daga y recargó su Getsuga, al girarse ella hacia él, la soltó. La ola de presión espiritual impactó su rostro y la mano que la sostenía, haciendo que fragmentos de roca volaran por todas partes. Dio vueltas sobre sus pies y cayó de rodillas, una mano se partió por la mitad al aterrizar y la otra perdió casi toda la palma y los dedos. Su rostro quedó prácticamente desfigurado, transformado en una losa de piedra irreconocible, como si se hubiera desgastado. Mientras tanto, una sustancia negra y sanguinolenta parecía coagularse en su cara, simulando una herida sangrante. Este poder, no puede ser mayor que yo, dijo Teradras. Ichigo aterrizó con fuerza, el suelo se hizo añicos bajo sus botas, pero no se quedó quieto ni un instante. Se giró y cargó contra el elemental aturdido, desenvainando a Tensa Sangetsu con la intención de acabar con la pelea allí mismo. Jamás, rugió Teradras. Se levantó y giró sobre sus rodillas, su mano rota había sido reemplazada por una larga y dentada hoja de barro, casi sin filo. Esquivando la hoja, Ichigo se puso de pie y atacó a Teradras. Desató un Getsuga sin nombre que estalló contra su pecho, desgarrando su piel de barro. Ella retrocedió tambaleándose, perdiendo el equilibrio por un instante, e Ichigo preparó su espada para la herida, dispuesto a asestar el golpe final. No me importa si quiere arrebatarte tu poder, gritó Teradras. Se inclinó hacia adelante y blandió la espada, destrozando la tierra al fallar. Girando sobre sí mismo, lanzó un golpe descendente que destrozó el arma recién construida. Pero la princesa no se amedrentó por la pérdida de su arma, continuó atacando, usando su mano rota e incluso el muñón de su muñeca para seguir luchando. He esperado milenios para esto. ¿No me lo negarán? No después de tanto tiempo, gritó Teradras.
Si Ichigo hubiera estado en su sano juicio, habría reconocido la desesperación que se filtraba en su voz. Ahora solo le importaba matar, no permitiría que algo como el miedo de sus enemigos le impidiera asestar el golpe mortal. Se lanzó hacia adelante, su desesperación era evidente si estaba dispuesta a arriesgarse a que lo que quedaba de su extremidad quedara destruida. Ichigo desvió el golpe por encima de sí mismo y luego volvió su atención a la herida en su costado. Empuñando a Tensa Zangetsu con ambas manos, canalizó su energía espiritual a través de la punta de la hoja. Tuvo que concentrarse intensamente para canalizar toda esa energía en un punto preciso, concentrando toda esa presión y vitalidad para recubrir la hoja con una densa y controlada capa de energía. Necesitaba que todo ese poder estuviera concentrado, si era caótico, no funcionaría. Incluso cuando Teradras, en su furia, lanzó un puñetazo hacia atrás, rozándolo por poco, Ichigo no pudo mover ni un músculo hasta estar listo. ¿Qué ve él? ¿Qué podrías ofrecerle a mi amo que yo no pueda? Teradras se desesperó mientras arremetía contra ella. Ichigo atacó antes de que ella pudiera tocarlo, su espada se lanzó hacia adelante y la energía a presión salió disparada como una lanza. La energía oscura, como una lanza de tinieblas, la atravesó por el estómago y salió disparada por la espalda. Teradras cayó de rodillas, sin poder pronunciar palabra mientras temblaba de una agonía inimaginable. ¿Todavía no te has calmado, eh? Preguntó Ichigo. No te preocupes, eso cambiará pronto. Con un movimiento casual de su espada, la presión residual se liberó y alcanzó a Teradras, haciéndola perder el equilibrio. Cayó rodando por el suelo antes de quedar boca arriba, donde permaneció tendida, luchando por incorporarse. Ichigo no iba a permitir que ella tuviera esa oportunidad, y desapareció en un estallido de zumpo, apareciendo junto a ella. Ella solo lo miró alarmada, pero Ichigo se acercó rápidamente, dispuesto a pulverizar los últimos vestigios de su rostro. Como si presintiera el ataque inminente, ella actuó antes que Ichigo, girándose para encararlo de frente y lanzando una gran roca que sostenía en la mano. Sorprendido, Ichigo alzó a Tensa Zangetsu y atrapó la enorme piedra. Sus brazos protestaron con un grito de dolor y supo que algo se había roto. Tuvo que luchar contra el dolor y la tensión de sostener la piedra, pero era una batalla que estaba perdiendo, pues sus brazos comenzaban a ceder lentamente ante la presión. Yo, no puedo, no debo. Teradras murmuraba ahora, sus palabras ininteligibles mientras luchaba por aplastar a Ichigo con lo que le quedaba de fuerza. Con un esfuerzo, la levantó apenas unos centímetros, lo suficiente para que no le presionara, y luego salió disparado con zumpo. Cuando la piedra se estrelló contra el suelo, se balanceó hacia un lado y la hizo añicos, junto con el brazo que la sostenía, dejándola con una sola mano y un solo brazo funcionales. ¿Ya empiezas a ver?, preguntó Ichigo. Teradras avanzó tambaleándose hasta ponerse de rodillas, utilizando los muñones de sus antebrazos rotos para impulsarse hacia arriba. Intentó apuñalarlo con la daga, su única arma, pero Ichigo la paró fácilmente antes de volver a atacarla y golpearla en la mandíbula. Teradras se incorporó bruscamente, lo que le permitió ver claramente el daño que ya le había infligido. El agujero en su estómago era grande, podría pasar a través de él si estiraba el cuello y tal vez se agachaba. De él brotaba una sangre negra y repugnante que parecía vaporizarse al salir de la herida. A pesar del triste y patético estado en que se encontraba, Ichigo no pudo evitar sentir satisfacción por la condición en que la había dejado. Su rostro estaba prácticamente destrozado, le faltaban 3 brazos, tenía un enorme agujero en el estómago, había sido completamente aniquilada. Soy más fuerte que tú, dijo Ichigo mientras dejaba caer a Teradras para que volviera a caer hacia adelante. Se sentía bien al hacerla someterse así, todo el infierno que había provocado en ese lugar y todo el caos que había causado justificaban esta humillación. Él estaba cerca de su cabeza inclinada, ella jadeaba, parecía que no salía aire de sus labios, pero parecía esforzarse por respirar. La sangre negra brotaba de sus labios, goteando al suelo y extinguiéndose. Ichigo alzó a Tensa Zangetsu, su rostro ya se había desvanecido y lo que hizo ahora prácticamente eliminó cualquier rastro que pudiera haber quedado. Sus labios se partieron, dejando al descubierto algunos de sus dientes de piedra, mientras que su único ojo restante explotó hacia afuera, dejando tras de sí una grieta hueca. No gritó ni aulló, en cambio, siguió luchando por ponerse de pie. Ojalá hubiera bajado antes para volverte a meter en ese agujero del que saliste, dijo Ichigo,
apretando con más fuerza a Zangetsu. Pero no podía. Tenía que quedarme arriba luchando para evitar que toda la porquería que provocaste se extendiera por el resto del continente. Desvió la daga, haciéndola añicos, antes de propinarle otro tajo en la cara y hacerla caer de lado. Creamos planes y estrategias para vencerte, para contenerte el tiempo suficiente para averiguar cómo impedir que trajeras los planos elementales aquí, dijo Ichigo, acelerando el paso mientras se giraba para encararla. Tuve que contenerme para no venir corriendo hasta aquí e intentar detenerte. Parece que valió la pena, considerando dónde estamos ahora. Saltó hacia la izquierda, esquivando una púa que apareció bajo sus pies, y luego usó Zumpo para colocarse justo a su lado. Le destrozó el costado de la pierna, obligándola a permanecer en el suelo, y luego se elevó y la arrojó a un lado. Pero no te estoy golpeando porque obtenga algún placer de ello, no, no soy tan depravado, dijo Ichigo, aunque sonara a mentira al decirlo. El suelo se alzó para intentar atraparlo, pero el intento solo provocó que frunciera el ceño ante la pequeña molestia. Clavó a Tensa Zangetsu en la tierra, destrozando las ataduras terrenales que lo sujetaban antes de lanzarse hacia Teradras. Saltando, se lanzó hacia abajo, golpeando a Tensa Zangetsu en la nuca y haciéndola caer de nuevo. No, hago esto porque quiero desahogar toda la frustración que pueda contigo antes de arrancarte el corazón, gruñó Ichigo, arrojando a Tensa Zangetsu a un lado y aferrándose a la cadena. Lo balanceó por encima de su cabeza antes de extender la cadena y lanzarla desde lo alto. Esta se estrelló contra la princesa elemental. El golpe le arrancó el último trozo que le quedaba del brazo, dejando un pedazo de su hombro y espalda agrietados y rotos. Apretó los dientes tras su máscara, burlándose mientras la miraba. Aunque detestaba esa brutalidad y crueldad, tenía que expresarlo. Durante días, había estado lidiando con esta situación, con todas las muertes que había causado, presenciado y tenido que reprimir para poder seguir adelante. Había visto morir a montones a sus camaradas, sus luchas se desmoronaron, dejando tras de sí una profunda desesperación. Los colosos gemelos, el puesto de caminantes fantasma, las alcantarillas de Azorazo y estas malditas cavernas. Ichigo había visto a sus camaradas luchar y morir por un único objetivo y misión, una misión que terminó en un fracaso absoluto. Me contuve pensando que todo lo que hacía serviría para algo, que cada maldito sacrificio valdría la pena y que no sería en vano, gruñó Ichigo, retirando su espada. Pero no sirvió para nada. Terminó porque ya no aguantaba más. Ya no aguantaba más viendo a mi amigo herido. Casi muerto. Mientras yo tenía que contenerme para no lanzarme y resolver este problema a la antigua usanza. Optó por dejar de lado la espada y, en su lugar, se abalanzó sobre Teradras y le propinó un puñetazo en la cara. El golpe la hizo ladear la cabeza, pero él no se detuvo ahí. No me importa si es una locura. No me importa si Cibeles no hubiera tenido ninguna oportunidad. Debería haber bajado aquí en el momento en que se perdió el corazón. Dijo Ichigo, golpeando con todas sus fuerzas. Todas esas cientos de personas que seguirían vivas si hubiera seguido mi instinto y no hubiera huido. Los centinelas que cayeron en Feralas, todos esos guardias que resistieron hasta el final, habían desaparecido. Todas las personas que lucharon a mi lado y murieron. Recordaba tantos rostros con los que había luchado codo a codo en la desolación, aquellos con los que volvería a luchar y aquellos con los que no. Gianna decía que sus guerreros lucharían a su lado hasta el final, que lo respetaban lo suficiente como para arriesgar sus vidas por él, pero él no quería eso. Amigo mío. Gente que resultó herida por mi descuido. Estuvo a punto de perder a Karen. Personas a las que dejé morir porque no estuve allí para salvarlas. Salvó a Anaesia a costa de la vida de muchos otros. Todos estarían bien. Salvos y vivos. Si tan solo hubiera bajado aquí y los hubiera matado. Cada palabra venía acompañada de un puñetazo, que destrozaba la piedra y resonaba como un trueno al chocar contra el granito. Con su última exclamación, agarró a Tensa Zangetsu y la golpeó, arrancándole la mandíbula de un golpe. Ella rodó por el suelo como una enorme roca antes de caer por el borde de la meseta. Ichigo respiró hondo varias veces, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón y contener su frustración. Con un esfuerzo, se arrancó la máscara del rostro y volvió a respirar hondo, mirando fijamente la máscara. Le hubiera gustado decir que la máscara le había hecho sentir así,
pero eso sería culpar a la persona equivocada. Probablemente era la primera vez que experimentaba algo tan volátil, las peleas siempre le provocaban frustración, ira y, en ocasiones, satisfacción. Sin embargo, lo que sentía ahora era algo completamente distinto, como si todas sus emociones reprimidas afloraran a la superficie. El simple hecho de ponerse la máscara le permitió dejar de contenerse, le dio la libertad de dejar de reprimirlo todo y, finalmente, dejarlo salir. Estas batallas me están afectando, pensó Ichigo, sabiendo que todo lo que había dicho era cierto. Cada batalla y cada derrota eran algo que le costaba asimilar, jamás había visto tanta muerte y sufrimiento reprimido en toda su vida. Siempre había imaginado la guerra como algo horrible, algo de lo que nadie sale ileso. Sin embargo, pensar en el trauma y experimentarlo son dos cosas completamente distintas, como lo que acababa de suceder. Estos últimos meses lo han afectado, estaba cargando con cosas que no quería sentir. Ahora que lo pensaba, era un poco extraño. Con tanta charla sobre volver a casa y preocuparse por si todos estaban bien allá, lo atormentaban más las circunstancias de este mundo que las suyas. Para ser un lugar al que no sentía un gran apego, simplemente porque sabía que tarde o temprano tendría que abandonar, se veía arrastrado por el caos y todo lo que conllevaba. Mantén la compostura, pensó Ichigo, sacudiendo la cabeza y apartando la máscara Hollow. Tenía otras cosas que atender primero, aún necesitaba terminar lo que tenía que hacer aquí y luego podría ocuparse de todo. Solo necesitaba tiempo para asimilar esos sentimientos, si los dejaba dominarlo, se derrumbaría bajo la presión. Así que mantendría la calma y la compostura, solo necesitaba terminar esto. Primero, tenía que llegar a Teradras y luego recoger. Ichigo miró entonces hacia el borde por donde había arrojado a Teradras. Le tembló un ojo y su expresión se tornó irritada, pero no se molestó en decidir si era por el lugar al que ella había ido o porque él era la causa de que ella hubiera caído por ese borde. Dios mío, maldita sea. Ichigo gimió, moviéndose hacia el borde y esperando flotar. ¿A quién quería engañar? Era imposible que eso sucediera, estaba perdido. Parecía que iba a nadar un rato, solo esperaba no encontrarse con una hidra o con el maldito monstruo del lago Ness. Conociendo a Zerot, seguro que hay algo así por aquí. Se inclinó sobre el borde para ver si podía divisarla. Algo flotó frente a él y, para su sorpresa, era lo que buscaba. La princesa Teradras levitaba a varios metros de distancia y se veía muy maltrecha. Con todo el daño que le había infligido y la sangre oscura que brotaba de sus heridas, era un misterio cómo seguía viva. Tienes un aspecto terrible, me sorprende que sigas en pie, dijo Ichigo, frunciendo el ceño mientras miraba al elemental. Ella no respondió, solo hizo un gesto hacia adelante con lo que quedaba de su brazo, aparentemente dispuesta a atacar. Ichigo quedó aún sorprendido cuando una poderosa ola de fuerza lo catapultó por los aires. El suelo bajo sus pies se resquebrajó y se hizo añicos, lanzando grandes trozos por los aires y llevándose consigo. Mierda. Todavía le queda algo de fuerza para luchar. Cayó al suelo con fuerza, pero no esperó a que la onda expansiva disminuyera, hundió los pies en la tierra y detuvo su vuelo. Al clavar a Tensa Zangetsu en el suelo, evitó ser lanzado de nuevo. Cuando la onda pasó, extendió la mano y volvió a invocar su máscara, su peso familiar no le resultó nada reconfortante. Sintió cómo se le aceleraba el pulso y la sangre le corría más rápido por las venas, sus músculos se contraían, listos para abalanzarse sobre su enemiga y aniquilarla. Y así lo hizo, se lanzó hacia la maldita perra que se cernía sobre sus labios, dirigiéndose hacia él. Ella movió la mano una vez más, y la gravedad lo golpeó desde arriba, cayó de rodillas mientras luchaba por incorporarse. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese pozo gravitatorio, una gran roca lo golpeó y lo derribó. Al apartarse de él, Ichigo fue golpeado por otra, que se estrelló contra él y se hizo pedazos. La gravedad volvió a ejercer presión sobre él, obligándolo a permanecer de rodillas, pero aquel peso aplastante no era nada comparado con la siguiente piedra que cayó sobre él. Apretando los dientes, intentó incorporarse, y lo logró cuando la gravedad dejó de oprimirlo. Sin embargo, no estaba a salvo, los fragmentos de las piedras que lo habían golpeado se deslizaron hacia adelante y lo sepultaron. Se abalanzaron sobre su cuerpo como insectos y lo inmovilizaron, no podía mover ni un músculo mientras las piedras seguían apretándose a su alrededor. Con un solo pensamiento,
desató su rellazo y rompió su prisión. La explosión de energía espiritual le brindó la oportunidad que necesitaba. Aprovechando esa presión, saltó hacia Teradras, dirigiendo su ataque directamente a su cabeza. Sin embargo, ella se agachó, o al principio, él pensó que se había agachado. Se giró hacia la derecha y la vio flotando allí, pero lo más extraño fue que ella lo miraba a él mientras él miraba al suelo. Le tomó un instante darse cuenta de que ella había inclinado toda la isla en un ángulo de 90 grados y le había arrebatado el suelo bajo sus pies. ¡Mierda! Caía a gran velocidad, lo único que había debajo eran las aguas cristalinas a varios cientos de metros de profundidad. A esa altura, tendría suerte si sobrevivía al impacto, pero incluso si lo hacía, probablemente se ahogaría cuando Teradras dejara caer algo más sobre él. Pero eso no iba a suceder. Ichigo lanzó a Tensa Sangetsu de vuelta hacia la isla, clavando la hoja en la superficie ahora vertical y balanceándose hacia ella. Al aterrizar, levantó la vista y miró fijamente a Teradras, que flotaba de lado y parecía seguir flotando sobre la isla, incluso estando girada 90 grados. Pero lo que realmente dejó perplejo a Ichigo fue el origen de esa repentina oleada de poder. Estaba al borde de la muerte, literalmente, y ahora flotaba allí, convertida de alguna manera en un instrumento de destrucción andante. Le bastó con observar la situación para darse cuenta de lo poderosa que parecía haberse vuelto. ¿Era ella la que realmente mantenía la isla en el aire? Si ella mantenía esa fuerza mediante un campo gravitatorio y la sostenía durante toda la pelea, entonces era imposible saber cuán limitada estaba al luchar contra él. Pero lo que estaba sucediendo ahora significaba que o bien no se estaba conteniendo o su límite había desaparecido. Si ahora era más fuerte que antes, significaba que él no podía permitirle empezar a pelear. Estaba herido, terriblemente herido, a juzgar por lo que sentía al respirar, esta lucha debía terminar en los próximos instantes. Voy a por ti, gruñó Ichigo. Al girar, usó Zumpo para escalar la pared y agarrar su zanpakuto. Luego, se giró y planeó usarla de nuevo para acercarse y atravesarla con su espada. Esa oportunidad se vio frustrada cuando la sección de piedra de la que colgaba se desprendió de la isla. Apretado contra la piedra, con el viento azotándolo, se incorporó y miró por encima del hombro. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las paredes de la caverna que se acercaban rápidamente, de mármol blanco que pronto se teñirían de rojo con su cadáver pulverizado. Apoyándose firmemente en la piedra, despegó, impulsándose con Zumpo para elevarse y superar la roca que se movía rápidamente. La enorme piedra se estrelló contra la pared, haciéndose añicos junto con una gran sección de la misma. Flotando en el aire por un instante, Ichigo arrojó su espada a un lado y se ató a las paredes de la caverna. Tras estrellarse contra la superficie, Ichigo se recompuso antes de comenzar a escalar hacia su espada. Mientras ascendía, miró a ambos lados de la isla, observándola con atención, y descubrió que había recuperado su posición original. Aunque algunos fragmentos se desprendían, enormes secciones de roca y tierra se aglomeraban y flotaban sobre ella. Se percató de ello justo antes de que el primero saliera disparado hacia él. ¡Ay, por favor! Se quejó Ichigo. Se lanzó con una ráfaga de Zumpo, impulsándose hasta alcanzar su zanpakuto. Tras sujetarla, cambió de dirección y se impulsó, evitando por poco ser aplastado o sepultado bajo los escombros de la pared de la caverna que se derrumbó. Ichigo siguió avanzando, clavando Tensa Sangetsu en la pared para evitar caer más profundo. Corrió pegado a las paredes, esquivando trozos de tierra del tamaño de edificios que, sin duda, destrozarían lo poco que quedaba de su cuerpo. Esperaba rodear las paredes de la caverna hasta el extremo más alejado, el punto más cercano a la isla, para poder volver a subir. Pero con la forma en que ella destrozaba la isla para construir sus misiles, esa distancia no haría más que aumentar cuanto más tardara. Mientras esquivaba las enormes rocas, las sentía vibrar bajo sus pies y oía el estruendo de su choque. Las aguas, antes tranquilas, se agitaban al caer miles de toneladas sobre ellas. Ichigo clavó a Tensa Sangetsu en la pared, deteniendo sus movimientos y evitando ser golpeado por una roca lanzada con precisión. La pared frente a él, de casi 300 metros de largo, se derrumbó, dejando un enorme vacío. Estaba atrapado, sin poder avanzar ni retroceder, y las paredes a las que estaba sujeto comenzaban a ceder. Si a esto le sumamos la siguiente lluvia de rocas, la perdición del sustituto sería segura.
Sin embargo, no estaba ni mucho menos dispuesto a aceptar la derrota. Es hora de improvisar. Entrecerró los ojos al ver la enorme roca que se dirigía directamente hacia él. Canalizando su presión espiritual hacia las plantas de sus pies, los expulsó, utilizando esa energía para impulsarse hacia arriba y hacia el proyectil que se aproximaba. Tan pronto como sus pies tocaron la superficie, despegó con zumpo, aprovechando la velocidad de la técnica para volar más cerca de la isla que se encogía lentamente. Cuando el impulso comenzó a disminuir, Ichigo reajustó su agarre sobre Tensa Zangetsu y buscó la siguiente roca. Varias rocas voladoras pasaron a su lado, y con un rápido movimiento de Tensa Zangetsu, clavó la hoja en una de ellas. Recogiendo rápidamente su peso, apoyó los pies en la superficie plana y despegó, saltando hacia la siguiente roca en el aire. Al pasar, lanzó su zanpakuta hacia ella, usando la cadena para girar y aprovechar el impulso para lanzarse hacia la siguiente roca. La sobrevoló antes de clavar su espada en la piedra, deteniendo su movimiento antes de impulsarse hacia arriba y usar Zumpo para ganar más distancia y altura. Continuó usando las rocas, saltando y balanceándose entre ellas mientras volaban por el aire, acercándose a Teradras y a la pequeña isla que ella guardaba para sí misma. Al saltar sobre la última roca, se elevó hacia el borde de la isla. Esta se había reducido a casi una décima parte de su tamaño, aunque esa décima parte aún era comparable a una manzana, y Teradras flotaba en su centro. No voy a permitir que eso suceda. Ichigo no sabía si ella lo había sentido o lo había visto venir, pues en el instante en que apareció, levantó el muñón de un brazo. Sabiendo que no podía permitirle terminar el hechizo que pretendía, reunió su poder para atacar. Ella demostró ser la más rápida de los dos, y Ichigo sintió la gravedad atraerlo hacia abajo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras caía a toda velocidad, pasando a escasos metros del borde de la isla. Lanzó Tensa Zangetsu hacia la parte inferior de la isla, una vez que se clavó en la piedra, la cadena hizo su trabajo. Fue sacado del campo gravitatorio y comenzó a balancearse bajo la isla. Cuando sus pies tocaron la base, reunió toda la presión espiritual que pudo y se impulsó, balanceándose hacia arriba y de vuelta a la parte superior de la isla. Ahora te tengo, rugió Ichigo, tirando de la cadena y liberando a Tensa Zangetsu. La hoja salió disparada hacia arriba y alrededor, dirigió el arco de la cadena y el arma hacia Teradras y la estrelló contra su pecho. Su pecho se abrió de golpe, como si su cuerpo hubiera perdido la fuerza y la resistencia de antaño. A Ichigo no le importó demasiado, pero ahora que su torso estaba abierto, notó un núcleo palpitante en su interior. El corazón. Habría dudado de que ese monstruo tuviera corazón, pero a pesar de toda su maldad, parecía que algo latía en su interior. No tuvo reparos en arrancárselo, solo necesitaba la oportunidad de sujetarlo con sus manos. Usando Zumpo, cubrió la distancia que lo separaba, desviando su puñetazo antes de destrozarle el único pie que le quedaba y arrancárselo. Le pareció extraño que ahora estuviera tan frágil, como si su cuerpo no tuviera la fuerza para resistir ninguno de sus ataques. Como si algo más la mantuviera unida en lugar de su propio poder espiritual. Podría ser esa sustancia negra y viscosa, pensó Ichigo. Observó que algo de la sustancia se filtraba de la pierna amputada y del muñón bajo su vientre. Quizás se trataba de corrupción. O al menos, cualquier mancha que hubiera afectado a los habitantes de estas cavernas tendría sentido. Ese breve instante de serenidad se desvaneció, y cualquier necesidad de comprender por qué seguía intacta ya no importaba. Ichigo pretendía arrancarle cada trozo de piedra que la componía si eso significaba obtener su corazón. La rodeó, planeando convertir esa oscura fantasía en realidad, pero justo cuando alzó su espada, algo surgió para atacarlo. Bajó la mirada y apenas alcanzó a ver la tierra agitada antes de que una púa se lanzara hacia él. La punta lo atravesó el estómago, levantándolo del suelo y dejándolo colgando del extremo de la estaca. Ichigo apretó los dientes mientras la afilada punta perforaba su armadura y se clavaba en sus músculos. Su única salvación fue que se aferró a la estaca justo cuando lo atravesaba. Apenas unos centímetros le perforaron el abdomen, si hubiera tardado un segundo más, lo habría atravesado por completo. Con un gruñido, destrozó la estaca y cayó al suelo. Tras examinarla, decidió dejarla donde estaba. No podía arriesgarse a sacarla, pues dependiendo del daño, podría desangrarse o salir algo más. En cualquier caso, la dejaría allí. El crujido de la tierra llamó su atención.
Al alzar la vista, vio a Teradras levitando una enorme roca sobre él. Rodó hacia un lado, esquivando la piedra, y lanzó un Jetsuga sin nombre que la hizo estallar cuando ella intentó usarlo de nuevo. Luego lanzó otro, destrozándole la mandíbula reformada y arrojando a Teradras de espaldas. Se tomó un instante para agarrar la estaca de piedra clavada en su estómago y reprimir el dolor. Con unas cuantas respiraciones profundas y la poca fortaleza mental que le quedaba, se acercó para destrozarla. Aunque, con el aspecto destrozado de su cuerpo, sentía que cualquier ataque la haría pedazos. Le faltaban ambas piernas y los 4 brazos, solo quedaban los restos óseos de la pierna izquierda, tenía un agujero en el estómago, el pecho desgarrado y la mayor parte del rostro desfigurado. Eso era solo una pequeña parte de lo que podía enumerar en ese momento. El hecho de que aún estuviera de pie, no literalmente, por supuesto, era una prueba de su fuerza y probablemente de lo que la mantenía con vida. Mejor la destrozo por completo, pensó Ichigo. Si ya no quedaba nada que lo mantuviera unido, eso significaba que no tenía que seguir luchando contra ella, esa era la parte optimista de su mente que hablaba. El lado pesimista se preguntaba si, después de eso, ella aún lo engañaría de alguna manera espectacular. Solo hay una manera de averiguarlo. Se abalanzó sobre Ichigo, intentando aplastarlo bajo su cuerpo, pero él saltó a un lado. Levantando el muñón de su brazo, lo estrelló contra el suelo, lo que provocó una lluvia de púas. Saltó a un lado, esquivando las espinas que surgían, deslizándose entre ellas antes de dirigirse directamente hacia Teradras. Aprovechando la ausencia de Ichigo, ella se elevó varios centímetros del suelo e intentó atacar de nuevo. Sin embargo, un Jetsuga la obligó a volver al suelo, destrozándole el estómago. «Eso es lo mejor que puedes hacer», gritó Ichigo. Se abalanzó sobre ella y saltó sobre su estómago. Alzó su zanpakuto y la blandió con fuerza. Un destello de oscuridad surgió, pero él lo ignoró y continuó, destrozándole el vientre y dejando al descubierto el túnel que había creado poco antes. Siguió con el ataque, destellos de acero contra la roca y lluvias de una sustancia negra y polvorienta. Ichigo había perdido varias toneladas de roca, sin duda, se veía mucho más delgada. Intentó desesperadamente apartarlo, agitando lo que quedaba de sus brazos para alejarlo. Él se apartaba o directamente le rompía las extremidades, mientras seguía desgarrándola. Un líquido negro brotaba con cada corte, salpicándolo y tiñendo su armadura de negro. Aún así, continuó atacando, desgarrando la roca y la piel. Pero la batalla estaba llegando a su fin. Ichigo lo sabía. Era solo cuestión de tiempo y unos cuantos buenos golpes antes de que acabara. Teradras también lo percibió y, en un arrebato de desesperación, se lanzó hacia un lado y cayó de bruces. Ichigo salió despedido, aterrizando a pocos metros de distancia, pero se puso de pie rápidamente y volvió a estar al alcance de la princesa. Sin embargo, Teradras intentó ralentizarlo, invocando púas y arrojándole cualquier piedra a su alcance para al menos ganar algo de tiempo. Cuando todo esto falló, recurrió a usar los restos de su brazo ya destrozado, del codo para abajo, para intentar aplastarlo. Cuando éste se abalanzó hacia adelante, Ichigo saltó por encima y se subió a su hombro. Con tensa Zangetsu en ambas manos, la atacó a la cara con una fuerza devastadora, destrozándole la mitad de la cabeza. Una nube de oscuridad siguió al golpe y se extendió junto con su espada, pero para su sorpresa, Teradras no cayó. Quizás se tambaleó y pareció aturdida, pero aún conservaba fuerzas para luchar a pesar de la casi decapitación que le había infligido. Una piedra salió disparada y derribó al sustituto de su hombro, cayó con un gruñido, pero resultó prácticamente ileso. La miró fijamente por la espalda descubierta, que parecía permanecer en su campo de visión mientras ella no hacía ningún intento por moverse. Parecía completamente exhausta, este era el final. Ahora viene el golpe de gracia. Girándose, preparó su espada y planeó atravesarla por la espalda y destrozar lo que quedaba de su cuerpo. Echó a correr, canalizando algo de poder en la espada y planeando liberarla y hacer volar su torso por los aires. Sin embargo, en otro asombroso acto de desafío, Teradras alteró la gravedad, Ichigo flotó y quedó atrapado en el aire. En ese instante de sorpresa, fue golpeado, ella giró y una ola de fuerza lo impactó. Salió disparado hacia el cielo, estrellándose contra piedras y rocas flotantes que aún permanecían suspendidas en el aire sobre la isla. Maldita sí. Casi la tengo.
Ichigo frunció el ceño mientras la veía encogerse lentamente. Se detuvo en seco al chocar con algo de considerable tamaño, resultó ser una de las pocas rocas que quedaban de las que formaban parte de una sección de la isla. Al parecer, ese era el motivo por el que ella lo había lanzado allí, pues al instante siguiente, esas rocas se abalanzaban sobre él desde todas direcciones. Ichigo lanzó un rugido mientras desataba dos Getsuga Tens, destrozando dos de los proyectiles atacantes y reservando el tercero para Teradras. La ola de oscuridad la golpeó con fuerza, explotando y estrellándola contra el suelo. Pero Ichigo no le daría oportunidad de recuperarse. Si no podía hacerlo mediante ataques sutiles, la aniquilaría por completo y buscaría entre sus restos su corazón. Retiró Tensa Sangetsu y, con el poco control que le quedaba, blandió la espada. El tajo fue seguido por una ola de presión espiritual que impactó contra la princesa elemental, pero no fue la última. Su forma de espada se fue erosionando lentamente y los movimientos salvajes se convirtieron en los únicos que podía realizar, liberando Getsuga tras Getsuga con cada corte. Apenas podía verla a través de las energías oscuras que se aferraban a su forma pétrea, que parecían a punto de arder a pesar de su apariencia aceitosa. Así que continuó, asestando tajos y liberando oleada tras oleada de fuerza que la estrellaron contra el suelo y destrozaron lo que quedaba de su cuerpo y su forma. La isla se agrietó y se deformó bajo el bombardeo, desprendiéndose gran parte de ella hacia las aguas. Pero Ichigo continuó su ataque, sin detenerse ni un instante hasta asegurarse de haberla doblegado. Aun cuando terminó su ataque, deseaba continuar. Incluso con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a estallar, y los brazos tan débiles que ni siquiera la ligereza de su espada impedía que se sintiera pesada en sus manos. Ichigo se preparó para un último golpe, concentrando la presión en las plantas de los pies, y se lanzó contra Teradras, apuntando al corazón que le impedía morir. Sus pulmones clamaban por aire, pero él solo rugió mientras se precipitaba hacia la profunda grieta que su poder había excavado y se estrellaba contra la princesa, o lo que quedaba de ella. Pero ese no fue el final, por un brevísimo instante, se detuvo en su descenso, el suelo se agrietó y se hizo añicos bajo sus pies y continuó su caída. La tierra y las rocas cayeron del cielo con él mientras permanecía allí, suspendido sobre una masa rocosa saturada de una oscura energía aceitosa que solo podía suponer que eran los restos de Teradras. Por unos instantes, sintieron el impacto antes de detenerse bruscamente, sorprendentemente, no se estrellaron contra el agua, al menos no del todo. Aguas poco profundas, sin duda, pero muy lejos del abismo casi insondable de aguas cristalinas que había visto desde arriba. Pero solo tuvo un instante para observar esto antes de ser lanzado lejos de Teradras y caer en un montón de escombros cercano. Se oía el estruendo de las piedras chocando entre sí y el agua salpicando con fuerza, pero Ichigo no pudo hacer más que permanecer allí tumbado, esperando a que llegara la calma. Esta llegó apenas unos segundos después, cuando lo único que se oía era el leve crujido de las piedras y el chapoteo de las aguas agitadas. Eso, fue una mala idea, pensó Ichigo, quitándose la máscara y respirando hondo varias veces. Había agotado casi hasta la última gota de su poder para derrotarla, había expulsado tanto Reyasu para dañarla que se sentía exhausto. Pero al final, él seguía vivo y ella no. Incorporándose, dejó escapar un gemido y se llevó una mano a la herida. La estaca de piedra seguía allí, un poco más profunda que antes, pero al menos no parecía haber perforado nada. Aún así, se puso de pie con cuidado y cojeando se acercó a los restos que ahora servían de santuario para su Zanpakuto. Tensa Sangetsu permanecía inmóvil entre un montón de piedras destrozadas, con un tenue resplandor cerca de la punta de la espada. Al escalar la piedra, encontró su espada incrustada en el núcleo esmeralda que era el corazón de Teradras. Ichigo frunció el ceño al ver su arma clavada en la roca cristalina. Incluso con las energías oscuras burbujeantes que emanaban del lugar donde su arma la había atravesado, el brillo y la huella espiritual no parecían desvanecerse. ¡Mierda! Agarrando la espada, la arrancó con fuerza, moviendo la hoja hacia un lado para intentar eliminar cualquier resto de aquella sustancia negra y repugnante, pero no encontró nada. Se arrodilló y examinó el corazón, lo tomó con fuerza, lo sacó rápidamente de la grieta y lo examinó. La piedra era lisa, con algunas irregularidades, pero con la apariencia de metal pulido, no parecía tener la forma de un corazón tradicional, ni siquiera de uno con un diseño cómico. Pero era obvio que se trataba de su corazón, podía sentir el latido de su energía espiritual desde dentro.
Era poderoso a pesar de lo que le había hecho, incluso el daño que le había infligido no parecía hacer que la energía se disipara o se entrecortara mientras latía al ritmo de un corazón real. Bien, perfecto, pensó Ichigo, mientras tomaba su mochila de viaje y la abría. Te llevaré de vuelta a la bóveda y todo irá de maravilla de ahora en adelante. Pero quedaba la incógnita de cómo iba a lograrlo desde allí, ya que se encontraba varios cientos de pies por debajo del punto por donde había llegado. Peor aún, había destruido su medio original de acceso y no tenía ni idea de cómo escalar para salir de allí. Vale, no te preocupes, solo tengo que encontrar la manera de subir. Ichigo murmuró para sí mismo. Teradras está abajo y sin ella todo debería estar bien. Pero, segundos después, se demostró que estaba terriblemente equivocado, el suelo que pisaba tembló y se agrietó, mientras una poderosa aura descendía sobre él. Sintió que el corazón se le helaba y todo su ser era oprimido por una oscura malevolencia tal que apenas podía respirar. ¿Qué es esto? La presión parecía aumentar mientras permanecía allí, esperando a que se manifestara lo que fuera que estuviera causando aquello. A pesar de permanecer inmóvil, sentía que todos sus instintos le gritaban que saliera corriendo de allí, la sensación era tan horrible que nada podía compararse con ella. Cuando los escombros estallaron a su alrededor y obeliscos de origen y diseño desconocidos brotaron de la tierra, supo que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Sintió un calor seco en la nuca y la sensación abrasadora de la arena raspando su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse ante él con una enorme puerta que apareció de la nada, tallada con diseños y un lenguaje que ni siquiera podía comprender. La arena parecía caer como si hubiera surgido de algún desierto, algo imposible en aquel lugar. Sin embargo, ahora se alzaba ante él, imponente y de una altura colosal, abriéndose lentamente. La sensación de pavor que ya sentía se había intensificado. No podía percibirla directamente, pero lo que sentía ahora era algo. Una presencia oscura, tan retorcida y malvada que, a pesar de ser indetectable, le ponía los nervios de punta y le helaba la sangre. La visión de lo que se extendía más allá de la puerta le reveló una nueva dimensión del horror, jamás había podido describir una criatura tan espantosa y monstruosa. Era un enorme montículo de carne, con fauces afiladas que recorrían su superficie gris pálida y putrefacta, de la cual brotaban tentáculos y pequeños ojos. Sobre aquel montículo, como si fuera una burla a un trono, se alzaba un ojo gigantesco. Una enorme esfera púrpura de la que Ichigo no sabía si era orgánica o artificial, pero las energías que emanaban de su fino tejido palpitaban con una fuerza malévola. Sin embargo, era la pupila oscura, una única franja negra rodeada de un amarillo intenso, la que albergaba una oscuridad tan profunda que casi lo engulló. Ichigo permaneció clavado al suelo, incapaz de moverse o de controlar el terror que lo había invadido, mirando fijamente a aquello que le devolvía la mirada como un dios miraría a una hormiga. XXXXXXXXX. Espero que todos hayan disfrutado del capítulo. Hoy he decidido no responder a ninguna reseña, pero hay una que me llamó la atención, la de Ise Bishop. Hay algo que me gustaría comentar. Ichigo parece extremadamente poco inteligente para verse tan afectado por la muerte de otros. Estudios psicológicos han demostrado que cuanto menos inteligente es una persona, más susceptible es al trastorno de estrés postraumático y otros trastornos relacionados. Así que o Ichigo es poco inteligente o simplemente es un cobarde. Ahora tengo que decir algo sobre esta reseña, me molesta. No porque tenga nada que ver con lo que siento, que pueda estar insultando mi historia, eso no me importa. Lo que realmente me enfurece es que este imbécil haya tenido la audacia, el descaro, de decir esto y actuar como si fuera cierto. El TED es para cobardes y retrasados, eso es básicamente lo que dice. O sea, que toda persona que haya sufrido trastorno de estrés postraumático es una nenaza o un idiota con una sola neurona. Eso es lo que afirma, porque si este imbécil se tomó la molestia de decir que existen estudios como este, significa que lo afirma como un hecho, no como una opinión. No se está burlando de esta historia, sino de las personas que han sufrido y pasado por una experiencia traumática, y básicamente dijo que lloraban porque son unas niñitas lloronas. Eso me cabrea muchísimo que este imbécil tenga la capacidad mental de decir esto. No me importa lo que pienses de Ichigo ni si crees que mi historia es una mierda, ni lo que acabas de decir ni que las personas que sufren traumas sean tontas o simplemente unas lloronas. Déjame decirte algo,
Un ser humano normal, inteligente o no, tiene una brújula moral y, básicamente, es consciente, incluso sin haberle enseñado que matar y asesinar está mal. Se necesita mucho para que alguien mate a otra persona intencionadamente, no sucede sin motivo, y cuando se exponen a estas cosas, las personas pueden derrumbarse porque va en contra del instinto humano normal de matarse entre sí. ¿Sabe siquiera lo que le sucede a las personas cuando se exponen a la muerte y la violencia durante largos periodos de tiempo y en rápida sucesión? Es peor, y eso si no quedan traumatizadas por su primera experiencia. La Segunda Guerra Mundial, Vietnam. Sufrieron y fueron entrenados para ir a la guerra y matar, y aún así salieron marcados. ¿Acaso son idiotas? ¿Son unos cobardes? No. Son personas con una gran integridad moral que no pudieron soportar la muerte y la violencia innecesarias a su alrededor. La muerte no debe tomarse a la ligera, y tratar así a quienes han sufrido el trauma de estar en situaciones de vida o muerte no es algo que se pueda decir en voz alta y comparar con una historia para leer y disfrutar. Ni se te ocurra volver a dejar un comentario como este, es desagradable incluso escuchar esas palabras salir de mi boca cuando las escribe otra persona.